¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a abordar el texto de Rodrigo Lozada. Comenzamos diciendo que cada acción tiene una reacción, que cada regla de juego moldea la forma de actuar de cada gente que participa en ese juego. Es decir, en el Frente Nacional, los partidos políticos se adaptaron a la forma de juego. Partidos políticos, entre comillas, liberal y conservador. Ellos tenían una rotación presidencial liberal-conservador durante 4 presidencias, es decir, 16 años, y tenían una paridad en el administrativo ejecutivo y un relativo legislativo, es decir, igualdad en cantidad entre conservadores y liberales. Una regla de juego importante es que en el momento en que te tocaba la presidencia como partido liberal o conservador, podías presentar varios, pero avalados por ti. Es decir, por ejemplo, en el 70, Misael Pastrana y Pinilla entran a votación, gana Pastrana por el conservador, Pinilla por la Napo, pero ambos están avalados por el conservador, ¿cierto? Finaliza el Frente Nacional en el 74, vuelven las elecciones libres, vuelve la competencia externa. Eso quiere decir que se cambian las reglas de juego. ¿Cómo se cambian las reglas de juego? La presidencia vuelve a ser postulable, pero es postulable. Hay que entender cuáles eran las limitaciones de las reglas de juego de la postulación presidencial, de la nueva competencia externa. Y es esa, básicamente, que es a una sola vuelta y tiene que ser con mayoría simple, lo que por simple lógica significa que solo el Partido Liberal y Conservador iban a ganar la presidencia porque eran los únicos de obtener tantos votos en primera vuelta. En el tema de senadores y representantes a la Cámara, no era una circunscripción nacional, era como una especie de distrito departamental regional. Entonces los senadores y representantes a Cámara básicamente se encargaban de hacer una red clientelar en una región y eso incrementaba el clientelismo, a su vez esto no representaba el ideal nación, pero estas eran las reglas de juego y así se tenían que adaptar los sistemas partidistas, ¿cierto? Los partidos tenían que recurrir a las leyes, a aceptarlas y buscar el cómo se mueven, el cómo interactúa el ser con el deber ser, ¿cierto? Una vez se abre el sistema, una vez se abren las elecciones, una vez vuelve la competencia externa, el sistema se vuelve un poco más competitivo, ya que no tiene que recurrir solamente a pelear desde abajo, desde el partido. No tiene el político que recurrir solamente al partido para postularse, sino que también puede recurrir a crear su propio movimiento, como lo hizo Belisario Betancur para ganar en el 82. Hizo un movimiento suprapartidista con el aval de los conservadores e incluso con el aval de cierta élite liberal. Así lo hizo también más adelante el galanismo cuando creó su nuevo movimiento. La conclusión de esta primera parte es básicamente esa: los actores se tienen que adaptar a las reglas de juego. En este caso, las reglas de juego eran un poco tendenciosas al clientelismo, eran unas reglas de juego que favorecían al bipartidismo y a las cuales los partidos tuvieron que adaptarse. La solución a esta problemática y a la problemática del narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas, inflación, desempleo, fue idealmente la Constitución del 91. Mi compañero Pacho les va a explicar la influencia de la modificación de las reglas de juego a un punto constitucional y cómo puede modificar eso las formas en las que los sistemas partidistas se comunican y participan en el sistema, en el juego. El sistema electoral fue reformado por la Constitución de 1991. La fórmula para elegir al primer mandatario cambió a una de mayoría absoluta y 2 vueltas en caso de que ningún candidato obtuviera más del 50% de la votación. La segunda vuelta se realiza con los 2 candidatos que hubieran obtenido las votaciones más altas en la primera.
Ese diseño incentiva la competencia y tiende a debilitar a los partidos porque no hay incentivos para hacer una alianza en la primera vuelta. Incluso los candidatos de partidos pequeños albergan la esperanza de lograr un segundo lugar para ir a la segunda vuelta. En cuanto a los cuerpos colegiados, la nueva carta introdujo un cambio sustantivo en la forma de elegir a los senadores. Se definió que estos serían elegidos en un distrito único nacional y no en distritos departamentales como se había hecho hasta el momento. El propósito de esta reforma era abrir espacios políticos y aumentar la representatividad del sistema político, propósito que se debería lograr al requerir que los candidatos buscaran sus votos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta estrategia le permitiría a pequeños partidos y movimientos acceder al poder político más fácilmente, al no tener ellos que competir con quienes ya tenían establecidos algunos nichos electorales y maquinarias políticas localizadas. Adicionalmente, con el voto nacional se buscaba disminuir el clientelismo y aumentar las propuestas programáticas de interés general. Otra innovación que se introdujo en la Carta fue la creación de circunscripciones especiales en el Senado y en la Cámara de Representantes, que garantizaran la representación de grupos minoritarios, tales como indígenas y negritudes. Finalmente, el tamaño del Congreso de la República se redujo. El Senado pasó de tener 114 a 102 escaños, mientras que la Cámara de Representantes pasó de tener 199 a 161. Estas reglas electorales se emplearon por primera vez en las elecciones legislativas de 1991 y las presidenciales de 1994. En las elecciones del Congreso se logró parcialmente el objetivo de la inclusión política, porque nuevos partidos y movimientos entraron a competir en las contiendas electorales y muchos de ellos lograron obtener escaños en el legislativo. Muchos de los nuevos partidos y movimientos ganaron sus votaciones en las diferentes partes del territorio nacional. Al contrario, los políticos del Partido Liberal y del Partido Conservador siguieron concentrando sus votaciones en las regiones en las que en el pasado habían logrado altos caudales electorales. Este resultado se dio en parte por la ausencia de reformas en otros componentes del sistema electoral. Por ejemplo, la posibilidad de presentar múltiples listas por partido y la fórmula para repartir escaños se mantuvieron inalteradas. Las bajas votaciones requeridas para elegir escaños incentivaron a los partidos a aumentar el número de listas que presentaban. Como estrategia, la fragmentación les funcionó a los partidos grandes como el Partido Liberal o el Partido Conservador, pero resultó contraproducente para otros, como es el caso de la Alianza Democrática M19. La fragmentación partidista generalizada le restó importancia al planteamiento de la constituyente sobre la necesidad de configurar agendas programáticas de alcance nacional. Muchos senadores siguieron respondiendo a un electorado que se concentraba en regiones limitadas y que demandaba intereses puntuales, con lo que el clientelismo se mantuvo como una práctica política común. Una de las reformas constitucionales más importantes de nuestro siglo en cuanto al sistema de partidos políticos se refiere, elecciones presidenciales, es la reforma del año 2003, que aparece en el artículo 107 de la Constitución Política, donde dice que todos los ciudadanos están en el derecho de fundar, organizar o desarrollar movimientos o nuevos partidos políticos, como también de afiliarse o retirarse de ellos. También se les niega la posibilidad de participar simultáneamente en más de un partido político a la vez. Cabe resaltar que esta reforma es aprobada durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Esta reforma cambia drásticamente el juego de los partidos políticos en Colombia y sobre todo es un fuerte golpe a los partidos tradicionales de nuestro país, tanto al Partido Conservador como al Liberal, que se encuentran, se podría decir, en apuros, ya que empiezan a surgir nuevos partidos políticos. Empieza a tomar poder el Partido Polo Democrático, también empieza a tomar mucho poder el Partido de la U, que en el 2005 es uno de los principales partidos que apoya la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el 2005,
es aprobar la reforma constitucional donde le permite a los presidentes su reelección, lo que le permitiría al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez continuar en el cargo presidencial del país. Esta aprobación de esta reforma constitucional le brinda no solo la reelección hasta ese momento, sino que también le permite una segunda reelección, o sea, un tercer mandato consecutivo. Cambian las reglas de juego de los partidos gracias a las reformas del 2005. Se podría decir que unida a la del 2003, la reforma antes mencionada, donde les permite a los individuos conformar nuevos partidos políticos. Esto da pie a que se cree el partido de la U. Partido de la U creado especialmente para poder apoyar en la reelección al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en su momento estaba en carrera por un segundo mandato presidencial. Demuestra el uribismo el poder y la influencia que tenían las élites de los partidos políticos de Colombia, dado que el partido de la U es conformado por Juan Manuel Santos Calderón, que en su momento pertenecía al Partido Liberal, junto a otros líderes del Partido Liberal que deciden abandonar el partido para apoyar en la carrera al expresidente Álvaro Uribe Vélez.